Bueno, es el momento de pasar al primer panel. Invitamos por favor a tomar asiento y entregarle un libro al defensor del pueblo. Muchas gracias. Bien, invitamos entonces a los integrantes del primer panel, consulta previa, pueblos indígenas y actividades extractivas en América Latina, a tomar asiento. Daniel Sequeira, de la Fundación para el Debido Proceso, si se encuentra, por favor, adelante. También a César Gamboa, de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, DAR, Perú. A Carlos Vaquero, Derecho, Justicia y Sociedad, de Colombia. Y a Ismael Vega, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAP. Por favor, vengan a tomar asiento. Dejamos a Miguel Ébano de Oxfam en la moderación. Buenas noches. Agradecemos nuevamente la presencia de cada uno de ustedes en este espacio, en este esfuerzo de varias instituciones por generar una reflexión alrededor de estos dos temas centrales para la situación del continente. Tenemos en la mesa a varios de los colegas que van a hacer justamente compartir sus reflexiones, pero previamente quería mencionar que este esfuerzo es producto, digamos, de una articulación entre la institución Oxfam, ¿no? Y los miembros del Observatorio Panamazónico que vienen impulsando un conjunto de acciones de reflexión alrededor de los temas que tienen que ver con Amazonía y afectaciones ligadas a inversiones. Entre ellas están el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAP, Cooperación, DAR, Fórum Solidaridad y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Además de otras instituciones que forman parte del observatorio, pero son de otros, son miembros de otros países. Brevemente, para ubicarnos, ¿no? Además en un contexto tan relevante como el que está sucediendo hoy, hoy y mañana, ¿no? Estamos en medio de dos conferencias importantes a nivel global, y entonces la reflexión que hoy vamos a compartir, que los colegas que están en la mesa van a poner en reflexión, van a socializar, son doblemente importantes. Tenemos una conferencia sobre pueblos indígenas y tenemos además una conferencia sobre cambio climático, ambos impulsados por Naciones Unidas. Entonces en ese espacio el tema de la consulta previa y los derechos de los pueblos indígenas cobra mayor relevancia. Por tanto, hemos querido compartir, poner en una misma mesa dos elementos: una reflexión de tipo regional, ¿no? Y otra, digamos, el compartir de algunas experiencias de las que se están impulsando alrededor del tema del derecho a la consulta previa. Daniel Sequeira es de la Fundación del Debido Proceso, licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales, con maestría en Estudios Legales Internacionales y actualmente responsable de investigaciones, cabildeo y difusión de información sobre las afectaciones de los derechos humanos provocadas por las actividades extractivas y responsabilidad internacional de los estados involucrados en las mismas. César Gamboa, conocido también aquí ya, director de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, ¿no? Abogado y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Carlos Vaquero, ¿no? Hermano colombiano de Derecho, Justicia y Sociedad, de Justicia, el politólogo de la Universidad de los Andes, y Ismael Vega, ¿no? Miembro, investigador, docente, forma parte del equipo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAP, que ya también conocido, digamos, por las reflexiones que tiene alrededor del tema de los derechos de los pueblos y más recientemente en relación con el derecho previamente a la consulta. Además, también quiero aprovechar para agradecer la presencia de varios colegas que vienen de otros países que no están en la mesa, pero de hecho sus reflexiones seguramente van a ser importantes en un espacio más bien de comentarios y preguntas. Colegas de Guatemala, de México, que hoy nos acompañan, y de Bolivia. Entonces empezamos, vamos a darles 15 minutos a cada uno de los colegas para que puedan hacer sus presentaciones, y luego de eso tendremos una rueda de comentarios y preguntas de parte del público. Bien.
Muchas gracias antes que todo a la organización del evento por la oportunidad. Como me explicaron, mi nombre es Daniel Cerquera, trabajo para la Fundación para el Debido Proceso. Es una organización que tiene sede en Washington y trabajamos, entre otros programas, uno que se llama Industria Extractivas de Derechos Humanos desde una perspectiva regional y con una mirada muy dirigida hacia los mecanismos que disponen los órganos del sistema interamericano, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encuentra en Washington. Mi presentación yo voy a tratar de hacer un resumen básicamente desde una mirada más jurídica del tema de la consulta previa, distintas formas de abordar el tema, centrando tal vez una comparación desde un aspecto normativo constitucional regional y hasta que culmina al estándar propiamente internacional e interamericano. Y ya al final de mi presentación voy a tratar de hablar un poco de las actividades que se están dando a nivel internacional, en particular ante el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Si uno hace un poco de historia y mira el tema de la relación entre pueblos indígenas y estados en el continente, en las primeras constituciones liberales del siglo XIX, la autonomía de las instituciones jurídicas, políticas y culturales de los pueblos indígenas era esencialmente inexistente en el diseño institucional, político y jurídico de los estados en ese momento, ¿no? Fíjense que una idea muy embrionaria de derechos fundamentales en ese momento partía de la base de abstención estatal frente a ciertas libertades individuales y pretensiones o demandas de cuño más colectivos, como es la integridad cultural, la autonomía de los pueblos indígenas, no tenía lugar en la narrativa política y jurídica en ese momento. Es así que en ese contexto básicamente no se desconocía la existencia de los pueblos indígenas hasta las primeras constituciones sociales, que fueron al comienzo del siglo XX en el continente, inicialmente en México, y después eso se propagó como tendencia mundial, no solo regional. Ya con las primeras constituciones sociales tuvimos un paradigma que yo diría pues, conocido como un paradigma asimilacionista. De alguna forma el derecho internacional incorporó ese paradigma al punto de que el convenio 107 de la OIT de 1957 pugnaba básicamente por la necesidad de garantizar derechos económicos y sociales mínimos a los integrantes de pueblos indígenas en el inevitable proceso de incorporación al tejido social mayoritario. Consideraban los estados en ese momento y los juristas de alguna forma que los pueblos indígenas estaban destinados a desaparecer como tales, ¿no? Y que el Estado en última instancia tenía la obligación de garantizar su incorporación al tejido social mayoritario, al mercado laboral en última instancia. Ese paradigma con el tiempo fue revisado en el ámbito internacional y Naciones Unidas y la propia OIT hasta el punto de que distintas constituciones latinoamericanas empezaron a mencionar la cuestión de la protección a la integridad cultural y la preservación de las culturas indígenas, ¿no? No más en un intento de facilitar o de intermediar de manera paternalista la incorporación de los integrantes de los pueblos indígenas al extracto social mayoritario, sino más bien políticas públicas dirigidas a preservar las culturas indígenas. Es en ese contexto que a nivel internacional se adopta el Convenio 169. Estamos hablando de un contexto en el que el continente americano, no solo latinoamericano, sino también Canadá, por ejemplo, se daba lo que se llama debate multicultural o pluricultural. La consulta previa emerge entonces de la necesidad de armonizar derechos constitucionales que naturalmente están en conflicto o colindan en sociedades plurales, ¿no? En sociedades plurales es normal que cada sector de la población tenga una forma propia de ejercicio de derechos y ahí se puede poner en la misma bolsa, por ejemplo, distintas sociedades o grupos históricamente discriminados, pero con relación a los pueblos indígenas hay una excepcionalidad, un excepcionalismo. La relación pueblos indígenas-Estado tiene una propiedad propia y ese diálogo que se da es a través de la consulta libre, previa e informada dirigida a obtener el consentimiento. Así lo consagró la comunidad internacional en el convenio 169. 14 países latinoamericanos han ratificado ese convenio. He escuchado que estamos en un proceso de que Panamá muy probablemente vaya a ratificar también ese convenio. Y a nivel interamericano entonces tenemos ya una posición consolidada de que esa relación pueblos indígenas y estados se da, entre otras garantías, por medio de un diálogo intercultural ejercido por medio de la consulta previa libre e informada. En el sistema interamericano de derechos humanos se acompañó naturalmente todo ese desarrollo constitucional. La primera sentencia de la Corte Interamericana que mencionó el tema de la consulta previa libre e informada fue una sentencia contra el Estado de Nicaragua, el caso Agostini,
Y desde entonces han habido distintos desarrollos, ¿no? Normativamente, la decisión más importante, yo diría, de la Corte Interamericana en la materia, o que elevó el estándar al punto más alto, es la sentencia del caso Saramaca contra el Estado de Surinam del año 2007, y por la primera vez un órgano supranacional de derechos humanos dijo, por ejemplo, que en casos de graves afectaciones a los intereses indígenas por megaproyectos, el Estado debe obtener el consentimiento y no solo la consulta dirigida al consentimiento. Es un tema que podríamos hablar horas enteras sobre eso, qué significa el consentimiento, si implica o no el poder de veto por parte de las comunidades, pero grosso modo quisiera resaltar que a nivel interamericano tenemos una jurisprudencia de la más avanzada en comparación con otros sistemas supranacionales o regionales de derechos humanos, ¿no? La última sentencia, o la más reciente, que aborda el tema de consulta es la sentencia Sarayaku contra el Estado de Ecuador. Fue adoptada en el año 2011, y en esa sentencia, aunque la Corte de alguna forma no aborda mucho el tema del consentimiento, sienta el estándar muy cercano al del relator sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, y la misma OIT ratifica el hecho de que la consulta debe buscar siempre el consentimiento. Y además establece que la consulta es un principio de derecho internacional, con lo cual consideramos desde mi organización que esa sentencia tiene bastante relevancia, ¿no? Dentro del sistema interamericano no debemos pensar que solamente las sentencias de la Corte o los informes sobre casos de la Comisión Interamericana son la pieza principal, digamos, para abordar el tema de las consultas previas, ¿no? Creo que muchos de los avances que han existido recientemente han venido por medio de actividades de promoción, actividades de monitoreo a la situación en los países, ¿no? En el caso del Estado peruano, yo tuve el honor de trabajar para la Comisión Interamericana por varios años, 3 de los cuales yo trabajé directamente con los asuntos vinculados a Perú y Bolivia. Y me acuerdo de diálogos muy francos que teníamos con las autoridades estatales, congresistas a veces nos buscaban. En cierta ocasión el presidente del Congreso nos buscó en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión precisamente para hablar de cómo hacer para que el diseño de políticas públicas y marcos normativos sean compatibles con los estándares interamericanos, ¿no? Así que como acá hay muchas personas interesadas, tenemos el honor también de contar con la presencia del Defensor del Pueblo, la Comisión Interamericana ofrece una serie de mecanismos más allá de los casos. Los estados cada vez más están buscando asesoría de la Comisión Interamericana para que el diseño de sus leyes y políticas públicas sean consistentes con las obligaciones internacionales de los estados, ¿no? Y de manera preventiva evitar precisamente que esos casos sean vistos por la Comisión Interamericana, ¿no? Mucho se aprendió en los últimos años. La Comisión pasó por un proceso complicado que se conoce como proceso de fortalecimiento, una demanda no solo de gobierno, sino también de la sociedad civil, en el sentido de que en democracia hay canales de diálogos que pueden prevenir precisamente actitudes o políticas estatales contrarias a las obligaciones internacionales, con lo cual creo que hoy por hoy el estándar en el marco de las sentencias de la Corte Interamericana y de los informes de casos de la Comisión han alcanzado un nivel suficiente para que se dialogue, más allá de buscar también el acceso a la justicia internacional a través de una petición, ¿no? No sé si ya estoy pasado de tiempo. ¿Está bien? Bueno, con eso tal vez cualquier información complementaria o podría reaccionar a preguntas más que tratar de abordar un tema tan complejo y tan exhaustivo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Daniel. Sí, justamente la intervención de Daniel y del trabajo de la Fundación de Debido Proceso tiene un valor muy importante en relación con el proceso, con los esfuerzos que se hacen desde la Comisión Interamericana, la articulación de estos instrumentos internacionales. A esta reflexión regional vamos a tener ahora la presentación de César Gamboa, ¿no? Como lo mencioné, César, director de DAR, va, digamos, a complementar, mirando cómo están, digamos, estos otros instrumentos que se relacionan a nivel a nivel regional, que están abordando este derecho de la consulta previa. Sí. Muy buenas tardes. Agradecer a Oxfam por la oportunidad de estar aquí y poder dar algunas breves explicaciones con respecto a lo que viene pasando en la región sobre el tema de consulta previa, y no me voy a abocar a lo que viene sucediendo en los países que quizás muchos de ustedes ya conocen, sino más bien a
a cuál es la relación entre, sobre todo, los flujos de inversión y la arquitectura regional y las propuestas de regulación de la consulta previa desde organizaciones regionales, ¿no? Y de hecho se vuelve muy importante dado el fenómeno de cambio climático. Creo que Frank lo mencionaba hace unos momentos. Ustedes deben saber que el día de ayer y el día de hoy ya se ha suscrito un convenio entre Perú y Noruega por 300 millones de dólares para la reducción de la deforestación de la Amazonía en los próximos 5 años, para la titulación de 5 millones de hectáreas y una serie de más de compromisos que el Estado peruano está asumiendo, ¿no? Y de hecho habría que felicitar y pronunciarnos al respecto. Ahora hay que ser una sociedad civil vigilante para que ese compromiso se aplique, ¿no? Puesto que ya Noruega tiene experiencia sobre el tema, ¿no? En los últimos años financió el Fondo Amazonía, que es un fondo creado en Brasil para la reducción de la deforestación y una serie de medidas para generar la gobernanza de los bosques, el cual lastimosamente ha tenido una baja implementación, ¿no? De hecho, menos del 40% del total del fondo, que es de $1.000 millones, se ha podido ejecutar a la fecha, ¿no? Entonces hay lecciones aprendidas ya sobre estas oportunidades que hay que estar vigilantes. Lastimosamente no hay proyector, entonces mejor creo para reducir el tiempo de mi intervención, porque yo había hecho mi tarea y había hecho una exposición de 20 diapositivas. Entonces lo que yo quería mencionar es que hay que tener una lectura política con respecto a la consulta previa desde el concepto de salvaguardas, ¿no? o de definición de estándares para las inversiones. O sea, después de una crisis climática, financiera, energética que ha puesto en cuestionamiento el modelo económico, no lo ha derrumbado, lo ha puesto en cuestionamiento, se han producido ciertos ajustes y ciertas discusiones y debates internacionales en cada una de estas esferas, ¿no? Y que ha tenido una serie de repercusiones. En el caso tanto financiero o energético, en vez digamos, y también climático, en vez de evitar o reducir o adecuar las inversiones en infraestructura, en materia extractiva, en materia energética, a criterios de sostenibilidad o equidad social, muy por el contrario, países como el Perú, por ejemplo, flexibilizan sus estándares ambientales y sociales para promover las inversiones, ¿no? Entonces esto se debe justamente a este tipo de crisis. Nosotros somos, digamos, el último país que está viviendo esta crisis con la desaceleración económica, China y bueno, la reducción de los precios de los metales del cual nosotros nuestra economía depende, ¿no? Entonces, un dato de ello, ¿no? O sea, se desacelera la economía y, por ejemplo, Perú, Ecuador, Bolivia han proyectado en los próximos 8 años la construcción de 150 hidroeléctricas en la cuenca andino-amazónica. Estamos hablando de miles de megawatts, y hay un proyecto de la CAF para crear un sistema interconectado regional que va a generar impactos ambientales y sociales. Entonces, en un momento crítico, digamos, no solamente de la humanidad, sino de la región, el tema de las salvaguardas, de los estándares y de la consulta previa como un elemento que condiciona las inversiones, se vuelve mucho más acuciante, o sea, se vuelve medular, ¿no? en el tema de la discusión, ¿no? Este ejemplo les ponía de las hidroeléctricas que se está viviendo a nivel regional, no es solamente el Perú, sino es Ecuador, Bolivia, Brasil, como algunos ejemplos, ¿no? Entonces, cada vez vamos a ver el boom, por ejemplo, de las inversiones en hidrocarburos que se hicieron en el Perú en el año 2004, 2005, cuando se propuso un lote de hidrocarburos sobre la Reserva Comunal del Sira. Ha traído una serie de ejemplos y lecciones aprendidas con respecto a los conflictos socioambientales. Lo que quiero decir es que estamos viviendo una etapa, un periodo de conflictos en el cual vamos a encontrar muchas veces esta caricatura, se va a ver continua y permanentemente, no solamente en el Perú o en la Amazonía, sino en la región, ¿no? Entonces, tenemos que entender que estamos en un periodo histórico digamos, de conflictos, de contradicciones, pero también de definiciones de las reglas del juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el lado de los fondos multilaterales, he tratado de hacer una ejemplificación cada vez corrigiendo las fechas de los distintos actores que promueven un cúmulo de inversiones con miles y millones de dólares. Les pongo un dato, ¿no? En el año 2010, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil tenía una cartera de proyectos de 96.000 millones de dólares. El Banco Mundial y el BID, sumados sus dos presupuestos, no llegaban ni siquiera al 50% del BNDES, ¿no? Entonces, el impacto en África o en América Latina que podía tener este banco,
que no establece claramente estándares ambientales y sociales, podría ser mucho mayor. Entonces están habiendo una redefinición de reglas del juego, y una de esas reglas del juego, no voy a decir la única, pero una de ellas es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y principalmente la consulta previa. Hay otras, ¿no? O sea, la evaluación ambiental es un tema que ahorita se está discutiendo y es un tema medular en las discusiones y en los debates regionales y globales, ¿no? Entonces, quería mencionar por lo menos 3 niveles de esta discusión regional. O global, ¿no? Un primer nivel, que es evidentemente de alcance global, es la relacionada a la revisión de los estándares ambientales y sociales de las políticas del Banco Mundial. Ahora, uno podría decir, pues el Banco Mundial ya no es relevante en nuestros países, sobre todo en América Latina, donde hay países de renta media. Y efectivamente, las inversiones del Banco Mundial, a comparación de la banca privada, o de actores privados, o del BNDES, o de la propia CAF, es sumamente irrelevante. Pero sigue siendo un actor político, estratégico, y si no es relevante en América Latina, sí lo es en otras regiones del mundo, como es Asia y África. Entonces, si este actor que piensa revisar sus políticas ambientales y sociales, de las cuales se condicionan muchas inversiones públicas o privadas, y es un actor ejemplificador, es un actor que tiene influencia política, este cambio, si se debilita, digamos, ese estándar, si se diluye esa condicionalidad frente a la inversión pública o privada, evidentemente va a tener un impacto no solamente global, sino regional y de escala local o nacional, ¿no? Y bueno, muchas noticias nos hacen ver ello. Entonces ustedes pueden ver en este gráfico que este es el estándar actual, ¿no? Una serie de instrumentos de gestión para las inversiones, donde se establecen evaluaciones sociales, estudios preliminares, un due diligence de evaluación previa para poder aprobar una inversión de cualquier cliente que se acerque al banco. En este caso, los clientes son los países, y establece evidentemente en estas políticas, sobre todo la política operativa 4.10, el derecho a la consulta previa libre e informada, ¿no? No necesariamente es la consulta previa del 169, pero se asemeja mucho más y tiene muchos de los contenidos de este derecho establecido en el convenio, ¿no? Y ahora el banco ha entrado en un proceso de revisión que se inició el año pasado, ¿no? Y ha sacado su primer borrador. Y ese primer borrador tiene cosas positivas y negativas. No le voy a dar, creo que después van a estar disponibles esta exposición. Ustedes también pueden acceder a la página de Banco Mundial y van a encontrar ese borrador que es un solo documento donde se establecen las que vendrían a ser las nuevas políticas del banco, y cuando señala el derecho a la consulta previa, hace un paso adelante, ¿no? Y reconoce ya el derecho al consentimiento previo, libre e informado, sobre todo en los proyectos extractivos que tendrían impactos en las tierras o en los recursos naturales de los pueblos indígenas. Entonces, se podría decir que hay avances importantes, pese a que la sociedad civil global ha señalado que en general el texto lo que hace es diluir muchas de estas condicionalidades, ¿no? Entonces, puede haber un avance concreto y específico en el reconocimiento del consentimiento, pero la mayor amenaza está que el banco reduce su capacidad de fiscalización, monitoreo o supervisión del cumplimiento de esa condición hacia los países, como ya lo ha hecho la Corporación Financiera Internacional con sus clientes privados, ¿no? Entonces, un elemento central no es solamente la condicionalidad, sino la capacidad de implementar esa condicionalidad. Y eso pasa ahora con la consulta previa o con la evaluación ambiental, ¿no? Establecer una condición no implica que se vaya a cumplir. En otras palabras, tener la ley no significa que eso vaya a implementarse. Hay que generar condiciones institucionales, procedimentales, más que solo normativas, para asegurar la vigencia de un derecho, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando hoy por hoy, hay un debate global al respecto. Y lo segundo es que, como les había mencionado, hay actores internacionales, bancos nacionales de desarrollo, que tienen mucho más relevancia que el Banco Mundial, ¿no? Un estudio de la Boston University del año pasado, de un grupo que hace seguimiento del monitoreo de inversiones chinas en Latinoamérica, señalaba que el año 2011 China había invertido en Latinoamérica sin tener capacidad nosotros de monitoreo, porque muchas veces estas inversiones se realizan a través de intermediarios financieros, pero ellos habían hecho un análisis donde se señalaba que muchas de estas inversiones bordeaban en total más de 100.000 millones de dólares y estaban concentradas en el sector de extractivo, infraestructura y ahora energético, ¿no? Perú, recientemente Petrobras le vende el lote 58 a CNPC,
a una empresa china estatal sobre petróleo por 2.600 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que financian estos bancos, de los cuales no tienen ningún paraguas o similitudes con el Banco Multilateral, que es el Banco Mundial, que es el ejemplo que les había puesto en un inicio? Estos nuevos bancos no tienen una serie de políticas que regularicen o condicionen las inversiones, ¿no? Entonces, nosotros con una coalición de organizaciones hemos hecho un estudio muy rápido por la poca información que hemos podido tener, y hemos visto que entre el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Importaciones y Exportaciones de China, hay una serie de sistemas que lo que nos señalan relacionado a la consulta previa es que no tienen marcos institucionales apropiados para la evaluación de los préstamos, si es que estos préstamos cumplen con el derecho a la consulta previa libre e informada. Entonces, ¿qué cosa quieres decirles? No estoy diciendo que el Banco Mundial o el BID sean una panacea, pero estas instituciones multilaterales, por la presión de la sociedad civil, por la serie de demandas sociales, se han visto obligados a generar marcos institucionales que aseguren por lo menos la consulta previa o el apoyo comunitario de la población local antes de otorgar un tipo de préstamo. Ahora, como se haga, realmente a veces es cuestionable, pero ellos están obligados a hacerlo. Estos bancos no lo tienen. Entonces, el riesgo aumenta porque estos bancos, si bien es cierto, no tienen influencia política, sí tienen un peso económico que no es perseguible por nuestras sociedades, ni por las comunidades locales, ni por la sociedad civil organizada, puesto que el poco acceso a la información, los pocos niveles o criterios de transparencia con que ejercen estos bancos, o simplemente en el caso chino, el no conocer el idioma, se hace muy difícil de acceder a las condicionalidades de estos préstamos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una segunda conclusión a la cual yo quería abordar y mencionarles que esto es un proceso que se viene y que en otros países, por ejemplo en México y en Ecuador, ya tienen un proceso adelantado de sociedad civil de poder entender cómo se van a desarrollar las condicionalidades de estas inversiones, sobre todo en ecosistemas frágiles o en el caso de los indígenas, aplicando, reconociendo el derecho a la consulta previa, libre e informada, ¿no? Si ya no hablar ni siquiera de consentimiento, solamente de ese criterio o condición. Todo esto me hacía reflexionar, justo estado en un taller, la necesidad de discutir los temas fondos de consulta, y además siendo el Perú un ejemplo de ello, ¿no? En los últimos 3 años se ha mencionado que hemos sido un ejemplo sobre el proceso de consulta, ¿no? Y en la tarde hemos estado reflexionando también con el sector privado, hemos tenido una reunión con representantes de algunas empresas y del propio Ministerio de Energía y Minas, y yo por lo menos llegaba a ciertas conclusiones, ¿no? La primera de ellas, bueno, con los colegas hemos estado, creo que la idea de juridizar la consulta no es rechazar el tema del derecho a la consulta previa, sino que la consulta previa también tiene una dimensión política, y esa es una dimensión que se ha abandonado, no por el análisis, sino por la necesidad de lograr acuerdos políticos entre el Estado y las organizaciones indígenas, ¿no? O sea, si nos parametramos en el procedimiento formal, realmente lo que hemos visto como lección aprendida es que hemos generado más desconfianza que ir más allá hacia avanzar a la implementación de la consulta previa, y lo que tenemos ahora creo que son 3 procesos de consulta previa a la fecha, ¿no? Y es un balance, digamos, insuficiente en todo caso el que habría que hacer, ¿no? Dejando de lado el tema de la consultología y todo el tema de una verborrea con respecto a la juridicidad sobre la consulta previa, reconociendo que es importante un elemento fundamental, el respeto al Estado de Derecho, es evidentemente la necesidad de que haya una voluntad política que permita la implementación de ese derecho, que a la postre todavía no hay una seguridad, ¿no? Y es algo interesante que el sector privado también reconozca ello como una necesidad, o en todo caso como un reto, ¿no? Lo segundo es que el elemento fundamental en ese acuerdo político es definir sus prioridades de desarrollo, ¿no? Y ahora hay que reconocer también que hay procesos de autocrítica importantes. Más que buscar la ley o el reglamento, es evaluar qué tanto hemos fortalecido o qué tanto es fuerte el sujeto político que se reconoce como indígena y que exige el derecho a la consulta previa como para sí, ¿no? Entonces, es un elemento de evaluación de
la sociedad civil en general, también del Estado, si este sujeto político tiene la capacidad de exigir la consulta previa, ¿no? O sea, imaginemos que el Estado cumpliera con la labor de la consulta previa, 300, 400 procesos de consulta previa en distintos sectores, hidrocarburos, salud, etcétera, etcétera. ¿Teníamos la capacidad de hacer seguimiento, de responder esos derechos, a esas exigencias procedimentales? Yo creo que lo clave, en todo caso en la regulación, no pidiendo una flexibilidad a la misma, era definir cuándo, ¿no? O sea, tener claro, establecer un incentivo institucional de cuándo debería desarrollarse la consulta previa. Y es más, saber quién lo va a desarrollar, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones hasta pide ayuda a la sociedad civil, ¿no? Por favor, ayúdenme a implementar la consulta previa. ¿Cuál es el incentivo institucional que tienen ellos? Simplemente porque tienen un conflicto socioambiental en función a un proyecto de inversión pública que no pueden implementar. Pero si no hubiera proyecto, estoy seguro que no habría consulta previa. Entonces es un elemento importante a tomar en cuenta, ¿no? Después, creo que el elemento central, o sea, no creo que hayan tantos conflictos en distintos sectores, ¿no? Creo que Perico García lo mencionaba. O sea, en salud, en educación, no van a haber conflictos. O sea, el conflicto, o sea, claramente está en la gestión de los recursos naturales, es decir, en la superposición de derechos cuando se quiere otorgar un proyecto de inversión pública o privada en territorio o en tierra de pueblos indígenas. Entonces es un tema medular al cual deberíamos centrarnos distintos actores para tomar ciertas decisiones. Un elemento central, por ejemplo, que pasa muy por encima de las discusiones de debate es que todo lo que recae en el proyecto, y eso también se lo dijimos hoy día a estos representantes del sector privado, está porque en la gestión pública la parte de planeamiento no existe, o es informal, ¿no? Como todo en el Perú. No hay patrones institucionales donde se aborden estrategias, planes, programas o políticas, o si lo hay, es una formalidad que vacía de contenido, ¿no? Y ahí es donde se podrían desarrollar los acuerdos políticos con los pueblos indígenas. El artículo 2 de la ley 29785 señalaba que la consulta previa no solamente se aplica para medidas legislativas o administrativas, sino también para planes y programas de desarrollo, y el reglamento no lo regula. Entonces, creo que hay una tarea medular ante la ausencia de la reglamentación de afrontar desde un marco institucional la necesidad de la regulación de la consulta previa, ¿no? Un elemento también central que creo que de sociedad civil se debería evaluar son los efectos de haber causado esta discusión y este debate de consulta previa a nivel local y cuáles son las experiencias que han tomado, sobre todo el sector privado, de acercamiento con los pueblos indígenas, ¿no? Y sobre todo, ¿qué se trae la consulta? Creo que alguien lo mencionó, hay una serie de derechos que deben ser exigibles. Y para terminar, yo mencionaba este tema de carácter nacional porque COICA, que es la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, mañana, si no estoy equivocado, va a presentar en el taller que estamos desarrollando sus propuestas de participación y consulta previa a nivel regional, de las cuales ya ha alcanzado el BNDES hace 3 semanas, este Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, ya una propuesta concreta de lo que les está solicitando sobre participación y consulta previa, y ya se inicia un debate, ¿no? Entonces hay un proceso en marcha de exigir y demandar derechos. Lo importante acá es, evidentemente, poder hacer una evaluación política de la viabilidad de estas propuestas, teniendo contexto adverso para este derecho. Bueno, yo me quedo aquí, muchas gracias. Gracias, César. Este año se cumplen 25 años del convenio 169 y y nos queda, digamos, ver cómo se va implementando este derecho en los países. Justamente teníamos considerado poder compartir por lo menos 3 reflexiones alrededor de la implementación en 3 países de la región, Colombia, Perú y Bolivia. La disculpa de parte del compañero de Bolivia, que tuvo un inconveniente en el aeropuerto de Bolivia y no pudo llegar, pero se encuentra Carlos de Justicia e Ismael del CAP, quienes nos van a compartir cómo es el proceso de implementación, en este caso en cada uno de los países a los cuales representan. Carlos. Bueno, muchas gracias.
a Oxfam por la invitación. Buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Carlos Andrés Vaquero y yo trabajo en una ONG colombiana que se llama De Justicia, donde tratamos de estar en el medio entre la incidencia política y jurídica y la investigación más académica. Yo he tratado de dividir la presentación en por lo menos 4 puntos. El primero es como un panorama del debate sobre la regulación. En América Latina y sin duda en Colombia en este momento se desarrolla uno de los puntos centrales es si se debe regular o no el convenio 169, es decir, si se deben generar mecanismos nacionales para implementar el convenio o si el convenio es en sí mismo autoaplicado. Ustedes, las y los peruanos, conocen muy bien cuál ha sido la respuesta de este estado de ese debate. En segundo lugar, me voy a referir a lo que comentaba Miguel sobre una rápida mirada sobre la situación de la implementación en Colombia. En tercer lugar, voy a tratar de presentar cuáles son los 3 puntos medulares que van más allá de la implementación y se concentran en poner en foco en cómo se implementan los procesos de consulta previa. Y por último, me voy a referir a algunas conclusiones parciales sobre esta discusión. Entonces, si quisiéramos construir como un mecanismo arquetípico de los argumentos que se presentan frente a regular o no regular, por los dos bandos suelen ser, por un lado, las organizaciones de los pueblos étnicos y por el otro lado, las empresas y en la mayoría de los casos latinoamericanos, en la misma posición los estados. Entonces, a favor de la regulación hay por lo menos 4 puntos. El primero es que el convenio 169 no construyó un mecanismo preciso de implementar el derecho y por lo tanto es necesario generar mecanismos entonces claros y con pautas explícitas sobre cómo se hacen los procesos de consulta previa. Eso fue por lo menos lo que sucedió acá en Perú, por ejemplo, con el establecimiento de un tiempo fijo para la realización de todos los procesos de consulta, lo que sucedió también en Chile sobre la lista explícita de cuáles son las medidas que deben ser consultadas y cuáles no. Y frente a esto, las organizaciones étnicas responden que no es necesario realizar mecanismos nacionales de implementación en cuanto existen estándares internacionales desarrollados, por ejemplo, como comentaba Daniel, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los demás pronunciamientos de la Comisión Interamericana. A favor de la regulación también hay un segundo argumento y es que, dado que el convenio, esto está unido con lo anterior, no explicita de manera directa cuáles son los pasos para hacer un proceso de consulta previa, han existido múltiples dificultades en la aplicación del convenio. Y entonces esto, por ejemplo, lo ejemplifican mostrando los casos en los que existen corrupción en los procesos de consulta previa o incluso las intervenciones judiciales que se hacen posteriores a los procesos de consulta previa en las cuales se evalúa que el proceso de consulta previa no fue bien realizado. La respuesta entonces también arquetípica, y perdón por tratar como de generalizar tanto, de las organizaciones étnicas es que en realidad los procesos de consulta previa se desarrollan mal en cuanto se violan los acuerdos a los cuales llegan las partes en cada uno de los procesos de consulta previa. El tercer argumento, y yo creo que este es el argumento más sofisticado al cual ha llegado el sector privado, es que la ausencia de regulación del derecho a la consulta previa genera una violación del derecho a la igualdad. Entonces, por lo tanto, los procesos de consulta previa, por ejemplo, con organizaciones indígenas fuertes que tienen estructuras internas fuertes, terminan teniendo unos resultados en cuanto que los procesos de consulta previa que se desarrollan con organizaciones de repente más débiles terminan teniendo otros resultados. Y lo que se argumenta es que justamente la regulación va a generar un mecanismo estándar de implementación del convenio que termina reduciendo las diferencias que existen en la práctica entre organizaciones indígenas y afrodescendientes. Por el contrario, entonces, frente a este argumento, lo que responden organizaciones étnicas es que justamente la visión plural del derecho a la igualdad es la que garantiza el respeto por la diversidad cultural. Entonces, en cambio de ver las diferencias en los procesos de consulta previa como una violación del derecho a la igualdad, las llaman como un mecanismo de protección de la diferencia que debe entonces respetarse en cada uno de los procesos de consulta. Y por último, entonces, el ala a favor de la regulación también argumenta que existen órdenes judiciales internacionales para implementar legislaciones nacionales sobre el derecho a la consulta previa. Acá estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la decisión de la Corte Interamericana del Pueblo Sarayaku versus Ecuador, pero también algunas lecturas que se hacen, por ejemplo, de
el Comité en contra de la discriminación racial, en los cuales se enlista como una de las recomendaciones generar medidas para implementar el convenio, que los estados han leído como realizar leyes nacionales o decretos supremos o como se llame dentro de cada una de las regulaciones nacionales. Y el ala que está en contra de la regulación nacional lo que argumenta es que si se hace caso o si se implementa de esta manera las recomendaciones internacionales, lo que se genera entonces es una violación del derecho a la consulta previa, en cuanto la mayoría de esas regulaciones deberían pasar por el Congreso, en los cuales son difícilmente influenciables los congresistas, por ejemplo, por parte de organizaciones étnicas, a diferencia del lobby experto y profesionalizado, por ejemplo, que tienen las empresas en los países latinoamericanos. Con esto en mente y siguiendo un poco la invitación de Miguel, quiero presentar entonces el caso colombiano. El caso colombiano, como ustedes saben, también Colombia es el cuarto país que ratifica el convenio 169 muy pronto, en 1991, y en lo que hemos encontrado en la investigación de justicia es que Colombia entonces encarna, y esto lo hemos desarrollado en algunas investigaciones que puedo compartir con ustedes, una ambivalencia entre una jurisprudencia constitucional muy progresista, pero también una implementación por parte del Ejecutivo muy regresiva. Y esto en este momento en Colombia se enmarca entonces en toda la discusión nacional sobre, como nunca antes, la vicepresidencia colombiana está interesada en generar un mecanismo nacional de implementar el derecho a la consulta previa. Entonces, como les comentaba, las medidas administrativas en Colombia que se han encargado de implementar el derecho a la consulta previa tienen dos características. La primera es ser todas haber sido promulgadas por ser consultadas, y la segunda es todas las medidas además son regresivas en la protección del derecho a la consulta previa. Para esto traigo tres ejemplos. El primero es un decreto que fue promulgado en 1998 que regulaba los procesos de consulta previa en los casos de extracción de recursos naturales, y por ejemplo este decreto excluía a las personas, a las comunidades que no tenían título colectivo del derecho a la consulta previa. Las críticas vinieron de diversas, de diferentes focos. Por ejemplo, fue criticado por las organizaciones indígenas y afrodescendientes colombianas por no haber sido consultado, pero también por establecer tiempos fijos para la realización de los procesos de consulta previa. Pero también fue criticado por el Comité de Expertos de la OIT en un caso famoso colombiano del pueblo en Vera en contra de Colombia, justamente por las mismas razones, por no haber sido consultado con las organizaciones indígenas al ser promulgado, y además la OIT sugirió que no fuera nunca más implementado en los procesos de consulta previa. Y por último, la Corte Constitucional colombiana también criticó el mismo decreto por la razón de no haber sido consultado, y también solicitó de que no fuera aplicado en casos futuros de procesos de consulta previa. Por último, en Colombia, muy reciente, hace 8 meses, el gobierno del presidente Santos promulgó 2 nuevos decretos que tratan de establecer las funciones de cada uno de los organismos del Estado para realizar los procesos de consulta previa, pero como les comentaba, esta medida, al igual que la del 98, no fue consultada y, por ejemplo, excluye a las comunidades sin título colectivo del derecho a la consulta previa y excluye también algunas medidas para ser consultadas. Esto además ha sido acompañada de la promulgación de 2 borradores de leyes de consulta previa que muestran que la tendencia regresiva de las medidas propuestas por el Ejecutivo en Colombia se mantienen. Uno de los borradores promulgado en el 2012, que fue suspendido de la presentación del Congreso, como lo vemos en De Justicia, gracias a la movilización de organizaciones indígenas y afrodescendientes de nivel nacional, que, por ejemplo, reducía la capacidad de las organizaciones en la participación de los procesos de consulta previa, o reducía incluso las medidas sobre las cuales se hacían procesos de consulta previa. Y en este momento ronda entonces también un nuevo borrador de ley sobre consulta previa que mantiene estas 2 características de no ser consultado. Incluso el borrador establece de manera explícita que ese proyecto de ley no será consultado con las organizaciones indígenas y afros, y además entonces también lo que hace es como establecer quiénes tienen o no derecho a la consulta, o qué medidas pueden ser consultadas y cuáles no.
La ambivalencia como la paradoja colombiana se constituye cuando uno lee la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que tiene por lo menos 4 características. La primera es que sin duda la Corte Nacional que más ha avanzado en la protección del derecho a la consulta previa, porque por lo menos por 2 cosas, la Corte Constitucional declaró varias veces leyes nacionales inconstitucionales por violación del derecho a la consulta previa. El caso específico fue, un caso famoso fue la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley forestal, pero también la Corte Constitucional ha decretado la inconstitucionalidad de algunas licencias de construcción o licencias ambientales por violación del derecho a la consulta. Un caso muy famoso es el caso de la construcción de un puerto marítimo en el norte del país que se llama el Puerto Brisas. Y por último, además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha incorporado de manera explícita los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en los relativos a el derecho al consentimiento. Entonces hay dos decisiones de la Corte que toman el estándar desarrollado por la Corte Interamericana, pero también toman el estándar de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas y de manera explícita exigen la obtención del consentimiento en los casos específicos enunciados por la Corte Interamericana. Esta como avance progresivo y muy interesante en la mirada comparada de lo que hacía la Corte Constitucional en Colombia, ha empezado a ponerse en jaque o se ha empezado como a anular por también nuevas decisiones de la Corte Constitucional. Solamente cito 2, una de 2013 relacionada justamente también a una ley, a la constitucionalidad de una ley, en la cual la Corte Constitucional, digamos, regresa en la interpretación de la aplicabilidad directa del convenio 169 de la ratificación, y un segundo caso, que es el mismo caso que les comenté sobre la inconstitucionalidad de un permiso para construir un puerto, el Puerto Brisas. El caso se demoró 5 años en ser tratado y finalizado por la Corte Constitucional, y en la decisión final la Corte Constitucional hace una ponderación entre derechos de los pueblos indígenas y derechos de las empresas, y básicamente lo que argumenta es que la interpretación que hacen los pueblos indígenas al exigir el derecho a la consulta previa ignora los derechos de las empresas y el interés nacional al desarrollo. Para finalizar, porque me quedan solamente 3 minutos, quiero comentarles por lo menos 3 de cómo esta ambivalencia se implementa en la práctica en los procesos de consulta previa, con por lo menos 3 perspectivas. La primera es esa asimetría que existen entre los pueblos indígenas y las empresas y el Estado frente al manejo de la información. En Colombia existe una alta concentración de la información por parte de las empresas y los estados, y una ausencia entonces de información por parte de los pueblos étnicos. Pero en Colombia también hay unos problemas muy fuertes sobre la representación, es decir, quiénes representan a quiénes y quiénes hablan por quién. Es una de las cosas más difíciles en este momento para solucionar por 2 razones. La primera, porque existen dificultades al interior de las organizaciones étnicas de presentar a su representante, de nombrar a su representante, y la segunda relacionada sobre todo con el Estado, sobre quiénes en el Estado tienen la capacidad de tomar qué decisiones en los procesos de consulta previa. Entonces lo que genera eso en la práctica es que muchos de los procesos de consulta previa terminan siendo suspendidos porque los funcionarios que están dentro de los procesos de consulta previa no tienen la capacidad para tomar las decisiones que se exigen durante el proceso. Con esos 2 ejemplos, entonces, quiero llegar a las conclusiones para tomar un minuto para hacer una propaganda. La primera conclusión es la necesidad de aprendizaje cruzado. Yo creo que justamente estos tipos de espacios son interesantes para mirarse entre los países y mirar también al sistema interamericano. Y sobre todo empezar a deconstruir los mitos que existen sobre, por ejemplo, sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador, en Colombia, y el mito que existe, por ejemplo, de la violación sistemática de Brasil de los derechos de los pueblos indígenas. Hay que empezar como a dudar de esas afirmaciones generalizantes. La segunda es que el debate de la regulación en Colombia al parecer va a tener una solución como la tuvo, o más bien una respuesta como la tuvo en Perú o en Chile o en Ecuador, que se va a presentar una ley nacional, y sin embargo la tendencia, como he tratado de mostrar, de las medidas presentadas por los ejecutivos siempre ha sido regresivas. En tercer punto, y por último, también volver a hacer énfasis en la importancia del derecho al consentimiento, que es, si se quiere, la próxima barrera
o la barrera más fuerte de protección de los derechos de los pueblos étnicos en América Latina. Voy a tomar entonces los últimos 35 segundos para hacer dos anuncios. El primero es que en De Justicia hemos tratado de construir una página que se llama el Centro de Información de la Consulta Previa. La página es www.consultaprevia.org, en la que tenemos una herramienta que puede ser útil en la realización de procesos de consulta previa, porque lo que hace es presentar cuáles son los estándares del derecho internacional que son aplicables a los casos que están siendo llevados por las organizaciones. Y la segunda herramienta es una biblioteca, yo creo que la biblioteca más grande que existe sobre consulta previa, que presenta los informes, jurisprudencia, decisiones de comités, etcétera. Esa biblioteca ha sido construida de manera colectiva por distintas organizaciones e individuos de América Latina, así que sería buenísimo contar también con sus aportes. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos Andrés. Gracias por los aportes. Entonces pasamos finalmente a que Ismael nos pueda compartir sus reflexiones de cómo va el proceso en el país, en el Perú. Hemos tenido ya oficialmente 3 procesos de consulta. En algunos casos, en un caso ya se ha cumplido con parte de los acuerdos, en otros casos están pendientes el cumplimiento, entiendo, de los acuerdos. Entonces hay reflexiones de por medio y además toda una iniciativa de parte de un conjunto de instituciones, de un conjunto de instituciones de impulsar otra serie de procesos, vía, digamos, la influencia, vía, digamos, iniciativas también jurídicas, ¿no? Entonces Ismael va a comentarnos un poco sobre la iniciativa, sobre su reflexión de la implementación en el país y en particular sobre uno de los casos que se viene trabajando. Buenas noches a todos y todas. Gracias a los amigos de Oxfam por habernos convocado e invitado para organizar este evento público. Nos invitó como colectivo que se ha construido, está construyéndose recientemente, que es el colectivo Observatorio Panamazónico, ¿no? Que en el Perú está promovido por diversas instituciones que son DAR, Cooperación, Fórum Solidaridad Perú, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el CAP, ¿no? Principalmente. Pero junto con nuestras instituciones también hay instituciones de otros 6 países de la Amazonía en la región. Y nos hemos juntado porque como Observatorio Panamazónico, porque la destrucción de la Amazonía constituiría en realidad una destrucción de las condiciones de vida para toda la humanidad en el planeta. Entonces, por ello diversas instituciones de estos 6 países, como comentaba, nos hemos constituido como colectivo interinstitucional que le hemos llamado Observatorio Panamazónico, ¿no? En realidad lo que queremos es buscar aportar como un puente de comunicación entre la Amazonía y el mundo no amazónico, de manera que sea posible articular, coordinar y implementar acciones en defensa de los derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, derechos de la naturaleza, y visibilizar obviamente los problemas actuales de la Amazonía, ¿no? Una tarea que tenemos, un reto que tenemos de cara al año 2016 es organizar el Foro Social Panamazónico de la Amazonía, en la Amazonía peruana, el año 2016, ¿no? Ese gran reto ha sido asumido justamente por las instituciones de Perú que he mencionado en algún momento, en el último Foro Social Panamazónico que se realizó en Macapá, en Brasil. Entonces yo quería comentar esto porque en realidad este evento público es de alguna manera el evento público que está comenzando a visibilizar este colectivo Observatorio Panamazónico. Muy bien, luego de este cherry, quiero comentar algunas cosas inicialmente muy generales, pero que luego me van a llevar a comentar con ustedes lo que viene sucediendo con un caso concreto, que es el caso del lote 116, ubicado en el departamento de Amazonas, donde habitan desde tiempos ancestrales los pueblos Aguajún y Guampís, ¿no?
Es un caso donde diversas instituciones como Cooperación, IDL y el CAP, SEAS, también venimos trabajando de manera colectiva. Pero quería decir, antes de entrar al caso concreto, que, bueno, como ya sabemos, hay un repunte en el precio del petróleo en los últimos años, ¿no?, de manera sostenida, ¿no? Hay una creciente demanda de petróleo y hay un incremento moderado de la oferta para satisfacer esa demanda petrolera, ¿no? Y bueno, esto en un contexto de tensiones geopolíticas, ¿no?, a nivel internacional, y también junto con una serie de dinámicas especulativas, ¿no?, que sobre todo arrastran a estas mercancías llamadas commodities. El petróleo, uno de ellos, determinaron que en algún momento haya un récord histórico mundial en el precio del petróleo, ¿no?, que llegó a bordear los $140 por precio de barril, ¿no? Eso fue más o menos a mediados de 2008, en junio de 2008, ¿no? Y posteriormente este precio descendió también en algún momento a récords históricos, ¿no?, que llevaron a un costo de $35 aproximadamente el barril, de 140 a $35 por barril, a comienzo del año 2009 más o menos, ¿no? Pero luego ya en los últimos años, estoy hablando desde el 2011 hacia adelante, el precio del petróleo ha oscilado entre los $95 y los $130 por barril, ¿no? Entonces, este incremento del petróleo es importante también tenerlo en cuenta, el incremento del precio, porque todas estas medidas de flexibilización y de regulación que en los últimos tiempos se han venido dando en el Perú, también tienen que ser analizadas y entendidas y leídas en este marco de incremento de los precios, el precio del petróleo, la demanda creciente del petróleo y la poca oferta que hay de petróleo, ¿no? Esto también se ha traducido en los últimos años en una disminución sostenida de la producción de petróleo, ¿no? Entonces, esta viene disminuyendo de manera sostenida, ¿no? El agotamiento del recurso y el poco éxito que tienen las exploraciones han tenido como consecuencia que durante el 2013 se extraiga el 50% de lo que se extraía más o menos 18 años atrás, ¿no? Para el 2013 la producción de petróleo, estos son datos de Perú Petro, ¿no?, bueno, que han sido recogidos por otras instituciones, ¿no? Ha llegado más o menos a unos 22 millones de barriles, ¿no es cierto? Es un 6% menos que el 2012, ¿no? Si miramos, por ejemplo, el 2008, la producción de petróleo alcanzaba más o menos los 28 millones, ¿no? El año 2000, o sea, un poco más atrás, 34 millones. Y el récord fue más o menos el 1994, 46 millones, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando ahora de un 50% menos de lo que había en esas épocas, ¿no?, de extracción de petróleo. Entonces, en este marco general, todas estas medidas de regulación y flexibilización de las actividades extractivas tienen un sentido y una importancia bastante alta para el gobierno, ¿no? El gobierno se ha propuesto incrementar el nivel de inversiones a casi 12.000 millones de dólares en petróleo, ¿no?, y casi 60.000 millones de dólares en minería. Entonces, hay definitivamente una decisión clara por parte del gobierno de hacer una intensificación cada vez mayor de las medidas que favorezcan las inversiones en extracción de minerales, pero sobre todo en petróleo, porque yo creo que un ministro que viene de la industria petrolera, ¿no?, un ministro petrolero como Mayorga, sabe muy bien que desde la lectura que tiene el sector de energía y minas y también los empresarios, hay un retraso, digamos, en inversiones petroleras, ¿no? Se quiere pasar de 6 pozos explorados por año a 12 o 15 pozos explorados por año, ¿no?
se quiere pasar de una inversión que no llega casi ni a los $1.000 millones a una inversión de prácticamente $12.000 millones. Entonces es necesario, obviamente para el gobierno, facilitar al máximo las inversiones en petróleo, ¿no? Y en minerales también, obviamente, pero en petróleo, ya que estamos hablando de Amazonía, este deseo es mucho más que evidente, ¿no? Entonces habría que preguntarnos a estas alturas si es posible seguir creciendo con este modelo que se viene implementando, respetando los derechos de los pueblos que habitan en aquellos territorios donde están los recursos que el gobierno desea que sean extraídos, ¿no? Es muy difícil responder de manera sencilla esta pregunta, ¿no? La tentación mucho más fácil sería decir que no es posible, ¿no? Sin embargo, además de esta pregunta, habría que preguntarnos también si es posible que el derecho a la consulta pueda implementarse de una manera transparente, participativa, realmente democrática, respetando lo que señala el convenio 169 de la OIT con claridad, y si el riesgo de que este derecho sea instrumentalizado para legitimar un modelo de crecimiento es un riesgo mayor que las posibilidades de implementarlo de manera transparente, democrática, participativa, de acuerdo a lo que establece el convenio 169, ¿no? Son preguntas, en todo caso, que forman parte de un debate que tiene que mantenerse en este tiempo, donde el deseo de incrementar las actividades extractivas está al acecho, ¿no es cierto? Y constituyen evidentemente una amenaza cada vez mayor para los pueblos que habitan en los territorios donde están estos recursos. Actualmente en la Amazonía hay, digamos, más de 40 lotes adjudicados, ¿no es cierto? Y más del 50%, digamos un 60% de esos lotes están ubicados en la Amazonía. A nivel nacional, no sé, son ya más de 80 a estas alturas, ¿no? Creo que son como 84 lotes, más o menos. Lo cierto es que más del 50% de estos lotes están ubicados en la Amazonía peruana. Yo voy a referirme más concretamente al lote 116, ¿no? Que es, como decía en algún momento de mi intervención, un caso que estamos nosotros acompañando de manera colectiva con otras instituciones de la sociedad civil tratando de fortalecer las capacidades de incidencia política de las organizaciones Aguajún y One Piece. El lote 116 comenzó a operar el año 2006, en noviembre de 2006, cuando el gobierno peruano suscribió un contrato con la empresa Jocol. Pero actualmente, estoy salteándome un montón de información aquí, actualmente, el 2013, desde 2013, este lote petrolero, el 116, pasó a manos de dos empresas que actualmente tienen la adjudicación de este lote. Una de ellas es la Maure Electron, que es una empresa francesa, y la otra es una empresa canadiense llamada Pacific Rubiales Energy, ¿no? Estas dos empresas vienen trabajando en este lote que está en pleno proceso de exploración, ¿no? Y frente a este lote, me quedan 2 minutos, no te puedo creer. Bueno, en julio de 2013, las organizaciones regionales y locales de los pueblos Aguajún y One Piece solicitaron vía su derecho de petición que se realice la consulta previa del lote 116, ¿no? Esto es importante porque en la Amazonía peruana hay más de 40 millones de hectáreas que ya están adjudicadas a empresas petroleras, están divididas en lotes petroleros. Entonces, la pregunta es, si ya están adjudicados desde antes que se apruebe la ley de consulta previa, ¿es viable que se pueda implementar la consulta ahí en esos lotes o no? ¿Están locos los Aguajún y los One Piece al pedir que se les consulte cuando ya se trata de un lote que está adjudicado desde el 2006, es decir, antes que se apruebe la ley de consulta?
Habría que tener en cuenta que el convenio 169 está vigente desde 1995, pero las autoridades del Estado no lo entienden así. Entonces solicitaron este derecho a la consulta y el Ministerio de Energía y Minas les respondió que no era posible porque esto ya estaba vigente, ¿no? El lote estaba vigente. Y el 3 de diciembre del 2013, las organizaciones Aguajuy y Huampis nuevamente, ante la negativa del MINEM, interpusieron un recurso de apelación para que se eleve el expediente al Viceministerio de Interculturalidad, ¿no? No ha sido durante la gestión de Iván La Negra, que ya se fue hace un momento, sino ya en la gestión de Patricia Balbuena, ¿no? Y el 14 de marzo del 2014, es decir, hace poco, la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, contestó denegando nuevamente la petición de consulta, argumentando que no es posible consultar medidas que ya están aprobadas, como lo es el decreto 066, ¿no? Que fue el que aprobó, digamos, el contrato entre la empresa petrolera y el Estado, ¿no? Entonces, lo que sostenemos es que estas respuestas, tanto del MINEM como del Viceministerio de Interculturalidad, son inconstitucionales porque vulneran y además vulneran el derecho internacional, ¿no? Hay ya una sentencia del Tribunal Constitucional que ha señalado que desde febrero del 95, el convenio 169 de la OIT es de cumplimiento obligatorio en nuestro ordenamiento. Entonces, además la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado también que la sentencia de Saramacca a Surinami es, digamos, un ejemplo a seguir, ¿no? Porque es vinculante para el Estado peruano, y señala que respecto a las concesiones que ya han sido otorgadas, ¿no? Como sucede con este lote 116, dentro del territorio tradicional de Saramacca, el Estado debe revisarlas a la luz de la presente sentencia y a la luz de la jurisprudencia de este tribunal, con el fin de evaluar si es necesaria una modificación a los derechos de los concesionarios para preservar la supervivencia del pueblo de Saramacca, ¿no? Esto es muy importante porque, como dije hace un momento, casi toda la Amazonía está adjudicada en lotes petroleros. Entonces, es posible pedir la consulta según estos precedentes, esta jurisprudencia, como dicen los abogados, yo no lo soy antropólogo. El Estado peruano no debería lavarse las manos diciendo, bueno, ya todo está adjudicado, todo fue ante la ley de consulta, ya no se puede hacer nada. El Estado tiene la obligación de estudiar, revisar nuevamente esos contratos o los actos realizados para encontrar una salida, ¿no? Por eso es importante el caso del lote 116, porque representa un caso emblemático, un caso que obligaría al Estado a tomar acciones diferentes. Actualmente, y ya para terminar, actualmente el caso del lote 116 se encuentra en el Poder Judicial. Las organizaciones Aguajuy y Huampis han presentado hace poco menos de un mes una acción de amparo, una demanda de amparo contra el Estado, ¿no? Y lo que piden concretamente es declarar la nulidad del contrato que se aprobó entre el Estado peruano y la empresa petrolera, ¿no? Declarar la nulidad del estudio de impacto ambiental, de la exploración que se ha venido haciendo, o que se viene haciendo en el lote 116, suspender las actividades del lote 116 y ordenar al MINEM y Perú Petro que en caso se decida suscribir un nuevo contrato de licencia de exploración y explotación de hidrocarburos en el lote 116 y se realice un nuevo estudio de impacto ambiental, estos deben ser consultados y se debe obtener el consentimiento de los pueblos indígenas. Acá se ha violado el derecho de consulta previa, derecho al territorio, derecho a la salud, derecho a la identidad cultural y violación del derecho al ambiente equilibrado y adecuado, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta el derecho al consentimiento, ¿no? Porque de acuerdo a lo que dice el convenio 169 y la misma ley de consulta previa, ya aprobada y vigente, hay situaciones en las que además de consultar se debe obtener consentimiento, ¿no? En el presente caso, en el caso del lote 116, se debe tener consentimiento porque el estudio de impacto ambiental del lote 116 habla de un supuesto almacenamiento de químicos como de un supuesto de disposición final de materiales peligrosos dentro del territorio indígena Aguajuy y Huampis. El estudio de impacto ambiental que han hecho las empresas petroleras señalan que habrá 23 toneladas de residuos peligrosos y 36 toneladas de residuos no peligrosos. Y además
Por último, el estudio de impacto ambiental proyecta además que 10.601 barriles conteniendo suelo contaminado con metales pesados que son nocivos para la salud y el ambiente serían depositados en los suelos de los territorios indígenas de las comunidades Aguajún. Aquí el problema es finalmente lo que decía el amigo Carlos Baquero, ¿no? Hay jurisprudencia y podemos ser uno de los países más avanzados en jurisprudencia, pero el Estado está capacitado para hacer que esa jurisprudencia se traduzca en un respeto real, auténtico, concreto de los derechos de los pueblos indígenas. Lo que estamos viendo hasta ahora es que no está capacitado para eso, que no tiene todavía capacidad para responder a eso. Estamos viéndolo no solamente en este caso, sino en el lote más importante para la producción petrolera en el Perú, que es el lote 192 o ex 1AB, ¿no es cierto?, donde están entrampados hace más de 2 años ya, o casi 2 años, porque hace casi 2 años el gobierno peruano anunció que ahí se iba a producir el primer proceso de consulta, y eso hasta ahora no se ha producido, porque hay un conjunto de demandas históricas que el Estado hasta el momento ha sido incapaz de atender y de solucionar de manera clara, de manera concreta, ¿no? Me quedaría ahí en mi exposición y seguramente podremos comentar un poco más en la parte del diálogo y preguntas. Gracias. Gracias, Ismael. Sí, antes de pasar a una pequeña rueda de preguntas, comentarios, queríamos compartirles, así como nos compartía Carlos Andrés, estos esfuerzos por visibilizar las situaciones, las reflexiones, la documentación, la normatividad que hay en el tema relacionado con el derecho a la consulta previa. Desde aquí también venimos impulsando un esfuerzo que en los próximos días va a estar en línea, una plataforma que se llama consulta.la, consulta latinoamericana, ¿no?, que es un espacio que pretende poner justamente en vitrina todos los esfuerzos, casos, normatividad, reflexiones, publicaciones en el tema, que no tiene que ver solo con la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada en el marco del convenio 169, sino además a las otras formas que también se vienen impulsando de consulta. En Centroamérica, las diferentes organizaciones están impulsando mecanismos de consulta popular o municipal. Recordaremos aquí hace algunos años se impulsó también mecanismos de consulta que se llamó popular o vecinal con el caso Tambo Grande y luego Majás. Entonces son mecanismos en que la ciudadanía o las poblaciones, sobre todo rurales, están intentando manifestar su punto de vista sobre los proyectos, sobre todo sobre proyectos que tienen que ver con la extracción, el aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, en ese marco, nosotros queremos compartir justamente una producción, un video que una serie de artistas y dirigentes han colaborado para poder justamente visibilizar el apoyo al derecho a la consulta, en este caso en el Perú. Y acá en unos días, como digo, va a estar en línea para que justamente puedan también consultar, y vamos a estar enlazados además con el esfuerzo de justicia de Colombia. Entonces comparto el video y pasamos luego a una rueda de preguntas y comentarios para terminar este primer panel. La Amazonía es el pulmón del planeta. Y en ella viven más de 2.000 comunidades indígenas. Representa el 62% de los territorios peruanos y concentra la mitad de los bosques tropicales que aún quedan en el planeta. El 61% de nuestro territorio está concesionado a la industria petrolera. En el año 2012, el río Amazonas fue declarado como una de las maravillas del mundo. Esta maravilla del mundo la cuidan milenariamente desde sus antepasados. Es su hogar, su alimentación, su medicina, su vida. Sin embargo, lo que vemos en las zonas petroleras no es desarrollo. Hay enfermedades, hay contaminación, pero no hay atención ni inversión pública. En los Andes,
también se concentra la mayor biodiversidad del planeta. El cultivo de la papa se remonta hace 7.000 años en los Andes del Perú. Representa el 20% del territorio nacional. El 48% de nuestros territorios están concesionadas a la minería. Sin embargo, los intereses económicos no pueden pasar por encima de nuestros derechos. La consulta previa es un derecho de nuestros pueblos. Y es deber del Estado que no se sigan afectando nuestros derechos. Es su derecho. Es nuestro derecho. El Estado peruano tiene el deber de consultar con los pueblos originarios cuando se afecten sus derechos. Así lo establece el convenio 169, ratificado por el Estado. Tapuay, consúltame. 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 Consúltanos.